El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la Primera Guerra Mundial. En este caso, este conflicto bélico a gran escala se desarrolla entre 1914 y 1918. Recordemos que este tema siempre entra analítico hacia el lado social y hacia más que todo las consecuencias. Es importante entender qué es la Primera Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias. Entonces, a partir de ahí, vamos a iniciar. Este conflicto básicamente resulta por la fricción permanente causada por el imperialismo de las grandes potencias europeas, lo que comentamos en el tema anterior, que el hecho de que ellos quisieran tener el poder todos, obviamente iba a generar diferentes rivalidades entre ellas que al final van a terminar peleándose entre sí. Esto es lo que genera la Primera Guerra Mundial, esta rivalidad generada en el imperialismo, en el expansionismo europeo. A partir de aquí van a venir una serie de causas. Para que lo tengan en cuenta, las causas en las guerras se dividen en causas inmediatas y causas inmediatas. En este caso vamos a ver las causas inmediatas. Siempre hay varias causas inmediatas, son las que se van acumulando, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, la primera causa inmediata es lo que se conoce como paz armada, que la paz armada es un periodo previo a la guerra en donde los países europeos van a empezar a invertir fuertemente en la fabricación de armamento. Por eso se le conoce como paz armada, el periodo antes de la guerra donde todo está en paz, pero donde estos países básicamente tienen las municiones, las armas listas para empezar la guerra. De cierta forma ellos necesitaban una excusa, por decirlo de alguna manera, para comenzar la Primera Guerra Mundial. Otra causa inmediata es la que ya mencionamos anteriormente, que el imperialismo viene a generar rivalidades entre las potencias europeas. Estas rivalidades también se van a dar por diferentes territorios, como por ejemplo se va a crear una rivalidad directa entre Francia y Alemania, porque los dos querían Alsacia y Lorena, que eran territorios muy importantes, colonias muy importantes para estos países. Entonces, entre ellos mismos se peleaban por los territorios. En este caso, Alemania invade Alsacia y Lorena, que eran de Francia. Sin embargo, después en las consecuencias vamos a ver qué pasa con estos territorios. También lo mismo que lo anterior, hay una disputa por la región de los Balcanes. Estos territorios obviamente tienen cosas que las potencias quieren, las hace atractivas para las potencias. Otra causa inmediata es el nacionalismo. El nacionalismo va a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque todas esas potencias europeas se sentían superiores, tenían un aire de superioridad. Era esta exaltación que tenían por su nación, básicamente. Entonces ellos creían que eran el número uno todos y por eso se empiezan a generar discusiones entre ellos mismos. Y por último, rivalidades por competencias industriales. Todos estaban en esta carrera por tener más poder, por tener más dinero, por tener más territorio. Y esto se refleja en todas las causas inmediatas que hemos mencionado. Acá tenemos lo que son los bloques. En este caso tenemos lo que son los dos bloques que se enfrentaron en la guerra. Aquí podemos hablar de la Triple Alianza y de la Triple Entente. Lo que es la Triple Alianza era lo que se llamaba como las potencias centrales, que eran el Reich alemán, el Imperio austrohúngaro y el Reino de Italia. Sin embargo, es importante mencionar que Italia se cambia de bando. Entonces no se queda en la Triple Alianza y termina en la Triple Entente. Por otro lado, vemos a la Triple Entente, que está conformado por el Imperio Británico, la República Francesa, el Imperio Ruso, después llega Italia, otros países como por ejemplo Japón, Rumania, Bélgica, Serbia, Portugal y el más importante, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América viene a jugar un papel muy importante en el desarrollo de las dos guerras mundiales. En este caso, acá podemos ver un mapa de cómo se dividían los bloques. Acá tenemos
anaranjado amarillo más oscuro, lo que es la Triple Entente, con Rusia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos no se ve evidentemente, y también tenemos a las potencias centrales, que serían Alemania y Austria-Hungría. Italia sale en blanco porque estuvo de aquí para allá, ¿verdad? Acá podemos ver lo que es la causa inmediata. La causa inmediata siempre es una y siempre es como, por decirlo de alguna forma, la gota que derrama el vaso. Entonces, en este caso, la causa inmediata se le conoce como incidente de Sarajevo. Este hecho básicamente fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este señor básicamente era heredero al trono austrohúngaro. A él lo mata un estudiante serbio y a partir de aquí es donde ya se empieza como a generar la Primera Guerra Mundial. Entonces fue el detonante para que se diera la Primera Guerra Mundial. Y acá podemos ver imágenes del incidente de Sarajevo. Como les digo, la causa inmediata siempre es una y siempre es muy sencilla. Entonces, en este caso es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Eso es lo más importante que tienen que saber. Ahora, acá hay ciertas características como importantes para conocer lo que es. En este caso podemos ver que tiene una larga duración. La Primera Guerra Mundial se desarrolla en 1914 a 1918. Ellos creían, las personas que participaron, creían que iba a ser súper rápido y que el oponente se iba a rendir muy fácil, pero no, duraron 4 años en un proceso de guerra, que los procesos de guerra son extremadamente desgastantes, obviamente. El uso de armamento muy sofisticado, se empieza a desarrollar diferentes armamentos, también se da una masiva movilización militar y civil porque las personas van a tener que trasladarse a diferentes lugares de Europa. Y por último, pero no menos importante, el rol que toman las mujeres se vuelve muy, muy, muy importante. En este caso, las mujeres participaban en la guerra como las damas enfermeras de la Cruz Roja, que acá podemos ver una imagen. Ellas trabajaban en el frente de batalla como enfermeras y también muchas otras, como en esta otra imagen, trabajaban en las fábricas haciendo municiones. Ellos básicamente mantuvieron la economía a flote. Ahora tenemos lo que son las consecuencias. En este caso, dentro de las primeras consecuencias está que desaparecen cuatro grandes imperios. Los imperios después de la Primera Guerra Mundial van a desaparecer. Esto hace que cambie el mapa de Europa, que aquí lo podemos ver más gráficamente. Al lado izquierdo es un mapa de Europa antes de la guerra, el lado derecho Europa después de la guerra. Entonces, por ejemplo, acá en el que es antes de la guerra, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso, que son los que se ven, lo podemos ver a este lado. La desintegración de los imperios va a generar la creación de nuevos países o nuevos estados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya no al imperio alemán, sino a Alemania. Ya no al imperio austrohúngaro, sino a Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, parte de Polonia y parte de Rumania. Y tenemos lo que es ya no el imperio ruso, sino la Unión Soviética, Polonia, Prusia, Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, para que lo entiendan gráficamente, que desaparezcan los imperios significa que crean nuevos estados, nuevos países, y significa que el mapa de Europa va a cambiar completamente como lo podemos ver en estas imágenes. Ahora, recuerdan que les comenté que Alemania había invadido Alsacia y Lorena, que lo estaban peleando con los franceses. En este punto, Alemania pierde la guerra, entonces Alemania se ve obligado a devolver estos territorios a los franceses. También se va a dar el desarrollo de armamentos de guerra y Europa va a quedar en ruinas. Van a haber millones de pérdidas humanas y económicas también y muchísimo endeudamiento. Y una consecuencia muy importante es que a partir de aquí Estados Unidos se va a convertir en la potencia número uno, potencia económica número uno del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entra en el último año de guerra, participó 3 años en la guerra de una forma indirecta, dándole préstamos, siendo el principal prestamista para los europeos. Eso les va a generar muchísimo dinero. Entonces, a partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a surgir como una potencia extremadamente importante.
Otra consecuencia es que va a haber un cambio en los roles sociales, lo que les decía ahorita de las mujeres. Las mujeres desgraciadamente hasta este punto se ganaron como de cierta forma un papel en la sociedad. A partir de aquí ellas pudieron votar y pudieron trabajar en muchos lugares donde antes no podían trabajar. Una consecuencia de las más importantes es que durante la Primera Guerra Mundial mueren aproximadamente 9 millones de personas, entre ellos civiles y militares. Y el número de heridos evidentemente es más alto, que son aproximadamente unos 30 millones de personas. Aquí es importante recordar este lado humano, que la guerra siempre va a dejar cosas negativas, nunca va a tener consecuencias positivas, para que lo tengan presente a la hora de resolver los exámenes. Los soldados van a quedar con graves consecuencias, no solo físicas, sino también problemas mentales, van a empezar a generar estrés postraumático o algo que se le llamaba en este caso locura de trincheras, porque eran lugares extremadamente inhumanos. También se va a dar la creación de la Liga de Naciones. Esto era para garantizar la paz mundial. No funciona. La Liga de las Naciones es como por decir algo hoy, la Organización de las Naciones Unidas para mantener la paz mundial. Sin embargo, en este caso no sirvió porque vino una Segunda Guerra Mundial. Se avanza en lo que es armamento, submarinos, portaaviones, tanques, ametralladoras y todo este tipo de cosas que eran importantes en la guerra. Y acá, como punto muy importante, tenemos lo que es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un documento que se firma en la Conferencia de París el 29 de junio de 1919, cuando termina la guerra. Este documento lo firman los países ganadores, que en este caso los países ganadores son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, que después se metió ahí, y Rusia. ¿Por qué? Porque ellos básicamente en este documento culpabilizaban por completo a Alemania de la guerra. Esto viene a ser muy importante porque es la acción determinante para que años después Hitler ascendiera junto con el nazismo en Alemania. Entonces, el Tratado de Versalles culpa a Alemania de la guerra completamente, haciéndola la única responsable del inicio de esta. Alemania tuvo que cumplir una serie de requisitos en el Tratado de Versalles, como por ejemplo, tienen que rediseñar sus fronteras, tienen que hacerse más pequeñitos, perdieron territorios que ganaron en la Primera Guerra Mundial, tuvieron que pagar muchísimo dinero, muchísimos dólares para reconstruir Europa y tuvieron que reducir sus ejércitos. Entonces, el Tratado de Versalles viene a ser una de las consecuencias más importantes en la Primera Guerra Mundial. Y esto sería todo por el tema de hoy. La Primera Guerra Mundial es un tema muy extenso, pero es muy interesante analizar el lado humano. Recuerden siempre, las guerras no dejan nada positivo. Todas las consecuencias van a ser negativas, entonces a la hora de estar analizando las consecuencias podemos ver que las guerras dejan muerte, dejan destrucción, y se le quita este lado humano a las personas de cierta manera.